Desde que somos chicos, conocemos el trabajo de un médico en relación a la salud, de un abogado en lo legal o de un periodista en las noticias. Pero a los científicos generalmente los ubicamos en un terreno diferente. Laboratorios, investigaciones y constantes experimentos, haciendo que sus tareas resulten casi indescifrables. Sin embargo, esta idea ha ido cambiando. Reconocemos la diversidad de tareas dentro del sistema científico y comenzamos a ver profesionales que aportan una gran participación en la tarea de mejorar la calidad de vida de las personas. Para que todos podamos conocer las tareas de los diferentes científicos y sus objetivos, es necesaria la divulgación y la popularización de la ciencia. La ciencia y la tecnología son imprescindibles para el desarrollo de un país. Raíces es un programa que promueve el regreso de científicos e investigadores radicados en el exterior y la creación de redes que vinculan los que están fuera del país con los que están en Argentina. Soy ingeniero mecánico y acabo de regresar de Grenoble, Francia, donde permanecí más de 20 años. Soy Mario Ranaletti, tengo 46 años, soy profesor de historia, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hice estudios en Francia, primero una maestría y después el doctorado. Soy doctor en historia por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Me recibí en el año 78 de ingeniero mecánico. Mientras tanto, yo trabajaba. Primero trabajé en dos industrias metalúrgicas pequeñas, fabricantes de autopartes. Y en el año 78 entré a trabajar en un laboratorio de metrología dependiente del INTI en Córdoba, que funcionaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. Y allí descubrí, de alguna manera, esta especialidad de la técnica, de la ingeniería. Siempre me interesaron temas contemporáneos, temas de historia contemporánea. Primero me interesó la historia del anarquismo, después me interesé por la historia de las organizaciones armadas en la Argentina y finalmente cuando egresé, cuando terminé de estudiar, mi tema era la influencia francesa en la formación militar argentina. Lo que une estos tres temas es la cuestión de la violencia. Siempre me preocupó esa temática. La metrología dimensional es la metrología que se ocupa de las mediciones de longitudes, ángulos y formas. Por ejemplo, en la industria mecánica, donde es necesario controlar la fabricación de componentes, hay que medir longitudes, hay que medir ángulos, hay que medir terminaciones superficiales, rugosidades, en fin, eso es la metrología dimensional. Tenemos un programa específico que se llama Programa de Estudios sobre Historia del Tiempo Presente. Yo soy el director del programa, pero específicamente mi tarea de investigación tiene que ver con una mirada nueva sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, que es entenderlo como un caso de masacre. ¿Qué significa esto? El genocidio es una figura del derecho penal que las ciencias sociales y las humanidades se han apropiado. En el caso de Argentina no se cumple una de las condiciones básicas que se requieren para hablar de genocidio, que es que el grupo objeto de destrucción sea posible definirlo
por alguna característica unitaria, como puede ser la religión, la raza. La masacre que se llevó adelante excedió cualquier tipo de estas clasificaciones porque no tenía un criterio unificado, porque se basaba en un concepto sumamente amplio y laxo como el concepto de subversión. No se puede establecer un criterio que unifique a este grupo de personas que pertenecen a tan diferentes ámbitos de la sociedad. Me fui en comienzos del año 88, obteniendo una beca de estudios del gobierno italiano. Y en el año 91 se me da la posibilidad de ir a trabajar a Grenoble, Francia, cerca de la frontera con Italia. Llegando a este instituto, una de las tareas más importantes fue participar en las especificaciones de los instrumentos. Es decir, trabajar con el científico, charlar con él, discutir con él y tratar de entender las necesidades para su experiencia y tratar de traducir en términos de mecánica lo que él necesitaba. Nos fuimos en septiembre del año 2000. Era una beca de un año para hacer un año de estudios en el exterior. Teníamos que volver en septiembre del 2001. En el medio de todo esto cayó la crisis del 2001 y la estadía se prolongó hasta julio del 2006, que fue cuando yo defendí exitosamente mi tesis de doctorado y cuando teníamos muy madurada la decisión de volver. Tenía que ver con el fin de una etapa de nuestra formación profesional, la mía y la de mi esposa, pero también con cuestiones personales y con una perspectiva de trabajo que se fue generando durante nuestra estadía, que también nos decidió a volver. La divulgación científica es la forma en la que la sociedad puede informarse sobre los estudios y avances que existen en ciencia y tecnología. Es una herramienta de extensión para dar a conocer las más diversas investigaciones, descubrimientos, inventos o aplicaciones en diferentes ámbitos como la salud, la tecnología o la alimentación. Gracias a la divulgación científica, también podemos estar informados sobre avances relacionados a los distintos modos de consumo, los nuevos productos, las comunicaciones o las diferentes formas de viajar. Hay mucha diversidad en cuanto al uso de la terminología. Yo opto pensando en la definición del término divulgación, la definición de la Real Academia, digamos los diccionarios, que es la extensión de un conocimiento que está restringido a un ámbito pequeño, en este caso el conocimiento que se produce en el ámbito científico, en los laboratorios, en las universidades, extenderlo al resto de la sociedad. En la década del 90, predominaba una tendencia a restar importancia a las tareas de investigación. Por lo tanto, prácticamente no existía la divulgación científica. Esto provocó que la ciencia no quedara al alcance de la sociedad. Las cosas a lo largo de los años fueron cambiando porque hubo momentos en que los principales medios tenían suplementos de ciencia. Hoy en día uno observa que hay menos volumen, digamos, de información científica. No quiero decir que haya desaparecido, pero no está esa página donde obligatoriamente todos los días uno tenía 2 o 3 notas de ciencia. Esa reducción de los contenidos en los medios tradicionalmente más importantes es la aposta que tomó el Estado en consonancia con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para abrir esos espacios de comunicación de la ciencia y popularizar los avances de la investigación científica. En esta línea se encuentran Tecnópolis Feria, Tec TV y la próxima creación de la Agencia de Popularización de la Ciencia. Así como también están los distintos programas de cultura científica del Ministerio de Ciencia, que son La Ciencia en Foco, Científicos van a la escuela, concursos de ensayo y de cuento científico, Cine 100, Semana de la Ciencia. La divulgación científica no es solo difundir información, sino que es parte activa de un sistema productivo. Por medio de la divulgación se puede crear trabajo, aumentar la calidad de vida o dar fomento a la industria. Exactamente,
es la revista de divulgación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Se publica 3 veces por año y sus 4.000 ejemplares se distribuyen en forma gratuita entre 1.500 profesores, 50 bibliotecas, 200 empresas tecnológicas y 200 establecimientos educativos de nivel terciario y universitario de todo el país. Supe de la existencia de un programa de repatriación y como en mí estaba esa idea de algún día volver al país, investigué un poco y me informé de en qué consistía. Llegamos a un punto donde empezamos a terminar un nuevo proyecto que era el de los posgrados y teníamos un hijo, una situación que no habíamos pensado que iba a suceder en un país extranjero. Entonces ahí empieza a surgir la idea de, bueno, ¿y ahora por qué no volvemos? Descubrí que entre todas esas cosas que estaban pasando en Argentina, apareció esto de que había en el Ministerio de Ciencia un programa y se había destinado una parte del presupuesto para ayudar a volver a la gente que quería volver al país. Así que así empezó nuestra historia, la segunda parte de nuestra vida en Argentina. Cuando los medios de comunicación tratan temas referidos a la actualidad científica, despiertan interés e informan a los consumidores. Por lo tanto, podemos decir que están apoyando y promocionando a nuestra ciencia. Hay una forma de mirar la vida científica, digamos, en el sentido de, bueno, oponiéndolo a otras miradas, qué sé yo, de la pseudociencia o la mirada mágica o la mirada dogmática. Sería como una valoración de una mirada en la cual vos no tenés respuestas últimas, sino que tenés preguntas, tenés respuestas, y esas respuestas no son definitivas porque pueden llegar a modificarse en función de evidencia. Digamos, esta cuestión de cómo funciona la ciencia, transmitirlo y tratar de lograr en última instancia de que la sociedad pueda apropiarse no solo de un conjunto de conceptos y de conocimientos, si es posible que se pueda apropiar de eso, sino de un enfoque, una manera de abordar la vida o la realidad diferente, digamos que es la manera científica. Nosotros ya no estamos peleando por el acceso a la información porque esa generación ya pasó. Ahora estamos luchando en la generación de la convergencia de lenguajes y ese es nuestro paradigma y nuestro hito generacional. En ese contexto necesitamos estar a tono con lo que los jóvenes tienen que superar y con lo que ellos consumen diariamente. En el año 2007 se creó la Red Argentina de Periodismo Científico. Hoy es una asociación con más de 130 miembros en todo el país. El límite o la línea que no habría que cruzar, me parece a mí, es transformar la divulgación en propaganda, porque eso desvirtúa la idea de que la divulgación tiene que servir para que cada vez más gente conozca más. Eso nosotros lo tenemos muy presente en la investigación que hacemos, ¿no? Somos muy cuidadosos de eso. Si bien nosotros nos dedicamos básicamente al público académico, lo que hacemos tiene que ser serio y de ninguna manera tiene que ser propaganda de nada. Estos trabajos se publican, por supuesto, se exponen en conferencias, congresos regionales o internacionales, se presentan en reuniones que se realizan de manera interna o dentro de todo INTI una vez por año y están al alcance del resto de la comunidad. Una encuesta realizada por CONICET a 800 investigadores reveló que lo que llevó a la mayoría a desarrollarse en la actividad científica fue, en primer lugar, la influencia de un profesor de la escuela secundaria y, en segundo lugar, algún texto de divulgación que leyeron en su adolescencia. Nosotros nos manejamos en un ámbito que es estrictamente académico. No tenemos pretensiones de hacer con esto ni escuela, ni mostrarle a alguien la verdad.
Sí tenemos un compromiso muy fuerte con investigar. Entendemos que ese es el aporte que podemos hacer, que se conozca más y mejor este pasado reciente y traumático de nuestro país. Tratamos de ir a seguir los pasos que han seguido los jueces y ver qué es lo que ellos han podido encontrar y cómo lo podemos aprovechar nosotros como historiadores. Es un pasado que no ha pasado todavía, que permanece en los medios, en la memoria colectiva, pero que necesitamos que se conozca. Me parece que ese es el compromiso y el aporte que nosotros quizás podamos hacer a un espacio mucho más amplio que el reducido de la Cofradía de los Historiadores. Fue una experiencia muy rica. Era la interacción entre la industria de instrumentos y sistemas de alta precisión y el mundo científico. Y por otra parte, comenzó a instalarse el deseo de poder trasladar esta experiencia a las necesidades del país, sabiendo, por supuesto, que el contexto sería diferente. No contaría con los mismos medios con que conté durante mi estadía en Grenoble, pero que muchas cosas sí se pueden hacer si se pone creatividad y si nos ponemos a trabajar de manera directa, ¿no? Sobre todo con menos miedo y animándonos a hacerlo. En los más jóvenes, la divulgación científica puede tener un efecto importante a la hora de elegir una carrera universitaria. Cuando un científico comparte sus experiencias de manera directa, el impacto es más intenso. Nosotros estamos llegando a un público que es el público que lee los diarios o el público que puede abrir internet y leer y, bueno, enterarse de algunas cosas. Pero, bueno, es alguien que ya tiene una formación, una profesión, una actividad y que, bueno, se ilustra con temas de ciencia. Pero hay otro público, que es el público de los chicos, en los cuales me parece importante el tema de la vocación y del despertar vocaciones científicas. Es todo parte de lo mismo, en realidad. Es llevar la ciencia, sacarla del laboratorio y llevarla a la sociedad, con distintos públicos y distintos objetivos. Hay todo un trabajo que se puede hacer desde la divulgación y desde el contacto también de los investigadores y de los docentes para fortalecer algo que es la vocación científica, que me parece que es importante y que es tan necesario. El hecho de que es esa etapa, digamos, la del secundario, en el momento en que esos llamados se despiertan. Entonces, que un chico pueda tener contacto con un investigador, con una historia de vida de un investigador, que el investigador le cuente personalmente cómo trabaja, puede, de alguna manera, me parece a mí, generar esta cuestión de despertarle el bichito, digamos, decir, bueno, podría yo hacer ese trabajo. En lo que estamos trabajando es tratar de recuperar ese espacio en articulación con las universidades de todas las provincias, de todo el país, cada uno con su voz y con su relevo de prioridades, porque sabemos que en alguna época remota existió, y lograrlo de una manera más consciente. Por eso considero que este interés que hay en los jóvenes por consumir, si se quiere, información, conceptos o productos científicos tecnológicos o de base científica tecnológica, por un lado, el interés de los docentes por acercar herramientas interactivas, con otros formatos, con otras características a sus estudiantes para que puedan comprender mejor, y el interés también por parte de los científicos en abrir las puertas de los laboratorios para mostrar lo que hacen, quiénes son, qué valor es el capital intelectual tangible, digo, que es el capital simbólico, habla de que hay un mayor nivel de conciencia. Uno de los objetivos del canal de televisión TEC TV es que este sea a los jóvenes de hoy lo que el texto de divulgación fue a los investigadores de hace 30 años atrás. Yo siempre mantuve relación con el INTI, o sobre todo con personas del INTI que habían sido colegas míos de trabajo antes de irme. Todo lo que está relacionado con la metodología ha ido cambiando mucho en los últimos años. Hay mucho más relación con los institutos similares de otros países latinoamericanos y del resto del mundo, lo cual permite el intercambio, permite conocer y relacionarnos con otras instituciones, desarrollar en conjunto nuevos métodos de trabajo.
Nosotros tratamos de formar estudiantes que se dediquen a estos temas, pero que lo tomen como una parte de su carrera académica, es decir, que utilicen todos estos temas para aprobar sus materias. Nuestra idea es esa y nuestro intento es que cada vez haya más grupos y más estudiantes que se dediquen a estos temas. Cuestiones que tengan que ver con el terrorismo de Estado. Cuando la divulgación se acerca a su lenguaje más coloquial y deja de lado los aspectos demasiado técnicos para llegar a la gente de manera simple y sencilla, se convierte en popularización. La popularización usa herramientas para facilitar la comprensión, como Internet, la interactividad o la fusión de arte y ciencia. Lo que podemos hacer es distinguirlo o diferenciarlo como si fuera un triángulo en 3 capas o 3 estadios. Ubicaría en la cúpula la divulgación científica, el periodismo científico como la Tierra Media, que los expertos, los especializados, difunden en la prensa especializada, en la prensa técnica, donde si bien se abre a un público mayor que consume esa información, a veces para hacer otra cosa, no únicamente ciencia, ¿no?, sino para promover otras actividades, se permiten ciertos tecnicismos. En cambio, en lo que es popularización, el propósito es la de ser un gran traductor. La popularización es funcional al sistema científico y productivo. Por medio de ella se pueden despertar vocaciones y promocionar, por ejemplo, nuevas carreras universitarias que son generalmente menos conocidas. Hay una idea, a mi opinión, bastante equivocada y confundida de que toda forma de conocimiento y de aprendizaje tiene que ser una forma de diversión. Me parece que no es así. A partir de ahí me parece que se empieza a tergiversar esta idea de la difusión. Hablo por lo que conozco, que es la historia, ¿no? A veces se hacen esfuerzos por presentar cosas que no pueden ser de ninguna manera divertidas, de una manera afable, que va a llegar al gran público. Yo creo que hay que apuntar a la televisión y que hay que formarse en aprender a manejar ese medio, como es la televisión, para difundir conocimiento, encontrar el producto para el público, no al revés. Esta es una tarea que nunca termina, que siempre se continúa, puesto que cada vez hay más necesidad de ir hacia algo más fino, hacia algo a mayor precisión, y por ende, quien mantiene y disemina los patrones de medida se ve obligado también a trabajar en el mismo sentido, a progresar en el mismo sentido. Entonces, para ello hace falta continuar investigando, continuar desarrollando nuevos instrumentos, nuevas técnicas de medición. Desde el año 2003 se realiza todos los años la Semana de la Ciencia. En cada edición, museos, centros de investigación, bibliotecas, jardines botánicos, cines y teatros ofrecen actividades para que estudiantes, docentes y público en general se acerquen a la ciencia. Uno de los objetivos de la popularización es federalizar la ciencia. Así, se puede generar inquietudes y acciones en relación a las necesidades de cada región. En divulgar, lo que más importa es que la información científica llegue, sea comprendida por la sociedad que lo consume, y si trasciende la acción o no, es un movimiento meramente informativo. En el caso de popularización, la función es unir precisamente las orillas. Ya la información como mercancía no es lo único que interesa, no interesa que eso esté prolijo técnicamente y correcto técnicamente, sino que genere un impacto en el otro, que promueva la acción. Uno de los espacios más importantes para popularizar la ciencia es la universidad, dada la cantidad de jóvenes que concurren a ella. Lo que procuramos es modificar, renovar el arquetipo del científico, que son jóvenes innovadores que hacen al desarrollo del entorno sociocultural y económico. Y para eso es que interpelamos a la universidad. Nos cuentan, de acuerdo a sus regiones y de acuerdo a sus carreras científicas, tecnológicas, qué es lo que están necesitando fortalecer. Y de hecho hacemos relevos de esas carreras, de esas problemáticas, y lo que disponemos es que las acciones de popularización
se apliquen específicamente a una región. Nosotros tratamos de que en nuestros cursos estos contenidos y estas discusiones que nosotros planteamos lleguen a los estudiantes, que se interesen por estos temas, que se interesen como estudiantes de historia en hacer trabajo de historiador, en hacer investigaciones desde lo que la universidad les enseña, tomar que este tema del terrorismo de Estado es un tema que se puede investigar de la misma manera, con la misma seriedad científica que temas que son muy alejados en el tiempo o que tienen un grado de conflictividad mucho menor, o que son temas que están terminados, qué sé yo, la Edad Media o la historia de la Revolución de Mayo son historias que se siguen investigando, pero son historias que están terminadas. Lo que es el terrorismo de Estado es una historia que todavía es una historia del presente, que cotidianamente podemos tener referencias o indicios sobre esa historia, que parece que es un pasado que no pasa. Es la primera vez que me toca vivir en Buenos Aires. Buenos Aires de alguna manera es otro mundo, diferente al que yo conocí. Ofrece un montón de cosas y presenta también dificultades. Vivir nuevamente en mi país, sentir que lo que ocurre día a día lo puedo prácticamente vivir en carne propia y no simplemente leyéndolas en un diario, por más que las lea todos los días por internet, como fue el caso en todos estos años de ausencia. Eso es muy importante, este sentido de pertenencia. He vuelto al país, creo que en última instancia, por ganas de volver a mi país. La importancia de la divulgación y popularización científica radica en que la sociedad conozca lo que sucede en ciencia y tecnología, pero también permite vincular a los científicos y a toda la sociedad con estos avances. Divulgar y popularizar la ciencia es sinónimo de acción, crecimiento y desarrollo.